¿Qué tal, amigos y amigas? Vamos a hacer un análisis rápido para preparar esta semana. Esta semana potencialmente va a ser muy salvaje. Como vengo avisando ya en vídeos anteriores, tenemos que analizar el cierre de la semana anterior, que personalmente no me ha gustado, y hay muchas cositas que os tengo que comentar que para mí son preocupantes. Pero como bien sabéis, esta semana, lo vengo comentando ya por días en vídeos anteriores, va a ser muy volátil. Tenemos, por un lado, una de las mayores expiraciones de opciones. Bueno, este año va a ser la más grande del año, lo cual suele traer mucha liquidez. El mismo día de la expiración de opciones también tenemos al Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiendo sobre los aranceles de Trump, ¿son ilegales o no? Eso podría tener grandes consecuencias en los mercados, como podéis imaginaros. Y además tenemos un eclipse, con lo cual la gente va a tener las emociones muy salvajes. Vale, febrero es un mes complicado. Lo hemos visto muchas veces como la estacionalidad de febrero, a pesar de que suele ser medio fuerte, a final de febrero los mercados han sido débiles muy a menudo. Especialmente con la expiración de opciones a la que nos enfrentamos, que marcaron el techo justo antes de la caída del COVID, marcaron el techo también justo antes de la corrección que empezamos a tener el año pasado con el tema de los aranceles. Históricamente es en torno a febrero que hemos visto grandes conflictos bélicos históricamente. Entonces, por eso vengo preparándome, ¿vale? El cierre de hoy no me ha gustado mucho, como podéis ver, muchas acciones medio planas. Se comenzó con ganancias y luego el día acabó medio plano, lo cual significa gran indecisión en los mercados. Seguimos viendo una rotación importante de tech, como podéis ver, y de empresas, lo que serían alta capitalización, hacia otros sectores más pequeños, producto de consumo, energía, salud, etcétera, industriales, y eso es lo que estamos viendo. Si vamos al SPY, al ETF, ¿vale?, donde se hace la gran mayoría de la cotización de acciones del S&P 500, pues el cierre no me ha gustado nada. Lo venía comentando por Telegram, como esperaba un rebote en esa medida de 100, ¿vale? Y así uno de los trades que tomé hoy. Primero vendí, una vez que sacamos la liquidez, me puse a largo, ha ido muy bien, pero esta vela de hoy, cero patateros. Tenemos un doji indecisión muy chungo, especialmente cuando sabemos que todo nos está mostrando debilidad, ¿vale? Entonces, un doji en torno a la media de 100 no me suele gustar, vais a entender bien lo que ha pasado hoy. Y ha sido un día donde inicialmente fueron a sacarle liquidez a todos los que habían acumulado ayer, día de caída, el mercado ha intentado subir y luego hemos vuelto a cerrar por encima de los mismos niveles que abríamos. Eso significa gran indecisión y es porque el lunes es festivo y porque la semana que viene se espera, como bien sabemos, mucha volatilidad. Obviamente esto lo saben los grandes inversores. Entonces, a mí personalmente no me gusta este cierre, me hace preocuparme más. Ayer cerré una de las puts que había abierto inicialmente en esta caída, ya que tenía grande ganancia. Aún mantengo las puts de abril, ¿vale? Son puts que comenté por Telegram y también la sección de comunidad del grupo, si lo vistes, por eso quiero actualizaros. Y sigo en corto en el Dow Jones, que ha sido el índice más fuerte, especialmente en las últimas semanas. Esta semana estaba haciendo máximos históricos. Todavía está bastante más fuerte en relación a otros índices. El Nasdaq sigue estando débil, daos cuenta también un doji en el cierre de hoy, un poquito más positivo, pero sigue estando en ese rango por meses. Entonces, estamos en un mercado que ni con buenos resultados en la presentación de resultados, ni con un presidente de la Fed afín a Trump, es capaz de levantar cabeza. Muchos signos de debilidad. Sigo estando a largo, por eso tengo coberturas y protección, pero ya me estoy poniendo nervioso porque lo que estoy viendo no me gusta, ¿vale? Y no hay muchos eventos catalizadores a continuación para hacer que el mercado suba. Lo he comentado ya en vídeos anteriores. Sabemos que la recompra de acciones por parte de tecnología este año va a ser muy limitada porque están reinvirtiendo en centro de datos y en la lucha por ver quién tiene la mejor inteligencia artificial, con lo cual esa liquidez está fuera. Luego hemos visto a los insiders vender y sabíamos que los CTA están buscando cualquier excusa para vender porque los mercados están en máximos y está todo el mundo muy expuesto, razón por la que las opciones put se están disparando, ¿vale? Entonces, como siempre digo, hay que protegerse cuando se puede, no cuando se debe. Hay muchos temas que personalmente me preocupan. Voy a mostraros algunas ideas aquí.
como por ejemplo este post que habla, vamos a verlo aquí un poquito más grande, muestra cómo al menos 115 empresas del SP500 han caído un 7% o más esta semana, entre esta semana y la semana anterior. Sin embargo, el índice, como bien veis, tampoco tenemos una gran corrección. Y lo hemos visto en tech, como el sector tecnológico lleva una hostia considerable. Lo hemos visto con las empresas de software. Sin embargo, los índices no están cayendo tanto. Y esto no es típico. ¿Vale? La última vez que los índices están teniendo tantas acciones cayendo más de un 7%, pues de media los índices tenían correcciones importantes, como podéis ver aquí. ¿Vale? Y habla incluso de un 34%. No sé si lo estoy cortando para el vídeo. Y la última vez que veíamos cosas así era 2000, crisis.com, y también 2008, que teníamos señales parecidas, pero ya el mercado estaba en mercado bajista. Entonces, esto es algo no común y bastante extraño. Sin embargo, los metales lo están haciendo bien. Daos cuenta, el oro, como obviamente posición defensiva, está dentro de ese triángulo que yo consideraba alcista. A pesar de la corrección del jueves, ha estado levantando cabeza hoy. Yo creo que podemos tener un breakout porque esta estructura es muy similar a la que vimos en diciembre, que también os dije está a punto de breakout y de romper hacia arriba el oro, y efectivamente lo hizo. Entonces, como llevo manteniendo en los últimos análisis, el oro está mucho más fuerte que la plata, que ahora mismo no me interesa tanto, veo muchísima más debilidad. Y es que tenemos un dólar que sigue haciendo las suyas, porque estuvo rebotando esta semana y está peleándose con ese trendline que llevamos estudiando por mucho tiempo, que es histórico. Entonces, pareciese que está débil y podría seguir cayendo más, lo cual ayudaría al mercado alcista a continuar. Pero si tenemos un rebote del dólar, va a ser malo. Como digo, sigue habiendo mucho interés en posiciones defensivas. Daros cuenta los bonos, como también se están disparando esta semana y hoy seguían subiendo. Entonces estamos viendo una rotación importante, no solo a productos industriales, de consumo, sectores que estaban rezagados en el año, como los small caps, sino que estamos viendo con muchos inversores se han estado saliendo de tecnología, software y tal, y se están protegiendo. También lo hemos visto en el mercado de opciones, como os vengo comentando. Bitcoin está aún en la cuerda floja, intentando remontar un poquito, sigue estando muy débil, zona de sobreventa. Sí que creo que por aquí podríamos empezar a montar un suelo, pero no está claro del todo. Sí que hay que darle un poquito de tiempo. Lo que sí que os puedo decir es que nada ha cambiado para Bitcoin, a pesar de que el precio ha caído. Wall Street sigue estando dentro, siguen emitiendo ETFs. Hoy sale esta noticia, la red social Truth del presidente Trump ha hecho el registro para emitir ETF de Bitcoin y de Ethereum, ¿vale? Con lo cual, esto no está muerto, estamos hablando de una administración, un presidente muy pro cripto. El mercado está esperando que salga esa ley, algo que os vengo comentando ya por mucho tiempo, y de hecho la Casa Blanca hablaba de que vienen trillones de dólares, que hay trillones de dólares esperando entrar en el mercado de cripto, y yo creo que va un poco de la mano de esa ley que sabemos que vendrá pronto. Entonces, en el momento que tengan luz verde, Wall Street le da a la manivela y empieza a colocar fichitas. Si no lo están haciendo ya, porque seguramente están comprando abajo. Entonces, el panorama que tenemos ahora es indecisión. Semana que viene, potencialmente muy volátil. Daos cuenta, como hoy ha salido el dato de inflación, supuestamente la inflación cae. No creo que es lo que sienten los americanos ni nadie en el mundo ahora mismo en su bolsillo, pero supuestamente la inflación cae y al mercado eso no le ha creado ningún tipo de excitación, sino todo lo contrario. Entonces, creo que tenemos que seguir con precaución, ¿vale? No hablo de mercado bajista, no hablo de que esto se ha roto, pero sí hay que estar protegidos. Y como bien sabéis, 2026 es un año que va a ser complicado. Ya os he marcado mi hoja de ruta. Creo que tendremos una corrección importante, estoy hablando 15-20% o más, que será gran oportunidad. Personalmente me inclino a pensar que no es lo que estamos viendo ahora, pero podría ser pronto.
y por eso me mantengo en alerta. ¿Vale? Así que ahí te lo dejo para que lo medites, lo estudies, te prepares, me cuentes qué opinas y cómo vas a jugar esta semana y las próximas. Atentos porque tengo una cantidad de ideas de vídeos que voy a empezar a publicar en los próximos días y semanas con alfa puro. Estoy hablando de ideas, de inversión, sectores que creo que lo van a hacer muy bien, etc. Así que más vale que os suscribáis, más vale que comentéis, más vale que le deis a me gusta para ayudarme con el algoritmo. Esto es gratis, señores. Echadme un cable con los vídeos, ¿vale? Gracias. Hasta luego.